Pero a esta carta es que tiene una estructura como tal, sino que es un sermón escrito, ¿sí? Y por ahí usó un término Martín Lutero, del cual se han agarrado sus enemigos para decir que odiaba, ¿verdad? Odiaba Santiago. Eso no es cierto, porque él reconocía que Santiago era palabra de Dios. El término que usó era poco significante en relación a Romanos, en Corintios, ¿no? Poco significante. Entendía el contexto de Martín Lutero, que era un hombre que sufría mucho porque él confiaba en sus obras. Se acababa de confesar y ni bien iba una cuadra adelante, regresaba porque se le olvida un pecado más que había cometido en el trayecto. Ya nadie aguantaba al monje Lutero. Él, cuando ve Romanos, dice: el justo por la fe vivirá, se transforma y conoce la gracia. Bueno, el capítulo 2 de Santiago tiene dos temas. Uno es el favoritismo a la persona, acepción. Acepción se usaba anteriormente, Antiguo Testamento, como levantar la cabeza de alguien. Pero ya se empezó a usar en la época de Jesús como tener cierto favoritismo con alguien en razón a su raza, posición económica, intelecto o algo físico. Esa es la palabra acepción. La pregunta es: ¿por qué lo escribe Santiago a estas tribus de la dispersión? ¿Será que estaba habiendo favoritismo en la iglesia? Sí, efectivamente. Si alguien entraba con ropas lujosas, anillo de oro, le decían: ven y siéntate aquí. Y si alguien entraba andrajoso: mira, no me estés quitando el tiempo, tú también eres creyente, pero ahí en la orilla, ¿no? O acá abajo del estrado. Y eso se estaba dando. Y Santiago, un hombre justo, hermano del Señor Jesús, dijo: eso es negar la fe, eso es no tener amor al prójimo, eso es violar la ley de los profetas, violar todo. Estaba yo pensando, hermano, ¿puede haber algo tan anticristiano o algo más anticristiano que humillar al pobre y enaltecer al rico en la iglesia? La gente viene de ser maltratada en el exterior. Hablo de la gente pobre, que viene de ser maltratada en el exterior, de ser humillada por su pobreza, a veces intelecto bajo, y todas estas cosas que acompañan a la pobreza. Y de pronto alguien le habla de una iglesia de Cristo, que Él ha dicho que bienaventurados los pobres y los pobres de espíritu, y entonces en él nace una luz, una metanoia, y entonces él se acerca a una iglesia donde dicen que están predicando el nombre y la palabra de ese hombre que amó a los pobres. Y de pronto entra a una iglesia donde inmediatamente se ve que hay clases de gente que tiene carro último modelo porque está siendo bendecido por Dios. Clase que gente que está aprendiendo a tener un carro último modelo, o sea, está aprendiendo a tener fe, van en medio. Y los pobres que por falta de fe o algún pecado tienen, están de este lado, y sus carros que son viejos, por favor, a este lado del estacionamiento. Porque queremos que el mundo vea que aquí hay prosperidad. ¿Puede haber algo más anticristiano que esto? Que la gente que viene de ser humillada por su pobreza en el mundo y entra una iglesia donde está la luz de este mundo que es Cristo, y de pronto ahí también hay clases y hay preferencia y hay favoritismo por los que más tienen, por los que son más inteligentes, por los que se ven mejor o los que tienen una posición social más alta. ¿Puede haber mayor desilusión para un ser humano que está buscando la piedad que encontrar una iglesia clasista? Mi pregunta es ahora: ¿habrá de estas iglesias actualmente llamadas cristianas en las cuales hay favoritismo, hermano? Sí, y abundan. Y en excelencia las llamadas iglesias de prosperidad, en las cuales si usted está prosperando económicamente es porque Dios lo bendice, y si usted está pobre es porque algún pecado tiene y no tiene fe. Nada más anticristiano que una doctrina de prosperidad económica como producto de tener fe. Nada más anticristiano. Y atrás de esto
se esconde un espíritu de los saduceos. Los saduceos eran los hombres más ricos de Jerusalén, eran inteligentes, preparados, distaban de los fariseos mucho. Entonces, cuando en la iglesia primitiva de las tribus dispersadas, a las cuales Santiago les dirige, dice, entra un hombre tipo tipo saduceo, rico, anillo de oro, y entonces ustedes le dicen, por favor, hágame usted el honor de sentarse cerca de mí. Usted se ve que es una gente importante. La pregunta es, ¿importante para quién? Para ti, porque para Dios todos sus creyentes son exactamente iguales. Para Cristo sus hijos son exactamente iguales. Por eso el tema del favoritismo es muy peligroso en la iglesia cuando alguien ostenta ser el favorito de Dios, aquel que es el ungido del Señor, aquel que es mesiánico casi que Cristo tiene un privilegio cada vez que aborda a este hombre, ¿sí? A veces este hombre está ocupado rasurándose y Cristo está ahí, hijo mío, ¿qué vas a predicar hoy? Y este hombre dice, no, dejadme. Digo, eso lo he oído y lo he visto. Entonces, Dios no tiene favoritos porque Dios no hace acepción, no hay favoritos de personas en cuanto a su juicio. O sea que para Dios todos son pecadores, sean ricos, pobres. O sea, Dios no hace acepción de personas en cuanto a su juicio, pero sí en cuanto a su elección. Dios elige a los que quiso elegir. Dios predestina a los que amó antes que el mundo fuera. ¿De acuerdo? Dios hace acepción de personas en cuanto a su elección. Amó a los que amó. ¿Y por qué los amó? No sé. Porque a otros no les dio su gracia, no sé. Él es Dios y es soberano. Pero en cuanto a su juicio, todos están bajo maldición por el pecado, a excepción de los que Él elige para imputarle su justicia. ¿De acuerdo? Por eso es tan anticristiano el favoritismo en las iglesias. Y hay favoritismo de todo tipo, que no quisiera ahondar mucho. Mejor vamos al texto, hermanos, y que el texto nos lleve. ¿De acuerdo? Hermanos míos, que vuestra fe, o sea, no el hecho de haber creído, sino todo tu conjunto de fe, tus acciones, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, ¿está de acuerdo, verdad? Que toda nuestra fe está basada ¿en qué? En lo que hemos hecho nosotros, en lo glorioso que Él es. Sea sin favoritismo, acepción, dar lugar preferencial a una persona, a nadie. Hermanos, aquí todos somos exactamente iguales. Aquí no importa qué profesión tiene o qué cantidad de dinero, porque usted para Dios es el mismo. Hablo de sus creyentes, ¿sí? Y si no, Él no hace acepción, favoritismo, ¿por qué tendríamos que hacerlo nosotros, sus siervos? No hay acepción. Una vez escuché una predicación donde un pastor metió la analogía de que somos pescadores, ¿no? Y que tenemos que pescar peces y traerlos a la iglesia. Pero él se quejaba de que esta gente estaba pescando puro pez chiquito, puro charalito. Charalito es un pez muy pequeño que aquí se come. Puro charalitos pescan acá. Pesquen tiburones, pesquen una ballena económica, digo una ballena. Pesquen cosas grandes para el Señor. ¿Ven lo que está atrás? Algo que contradice los mandamientos de Dios, porque toda la ley y todo este libro se reduce en dos mandamientos: amarás a Dios por sobre todas las cosas
y a tu prójimo como a ti mismo. Y si estás teniendo acepción de personas, estás negando la fe. Mejor dicho, no la conoces. Porque hay un porcentaje alto en las iglesias que no son creyentes. Y más en iglesias blasfemas. Bueno, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor sea sin acepción de personas. 2:2. Mire qué florido él es para explicar las escenas, Santiago. Qué práctico, qué generoso, mire. Porque si en vuestra congregación, palabra todos juntos, acá usa congregación, en 5:14 usa iglesia. Recuerden que está en una transición. Esto quiere decir todos juntos. Entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también no entra un andrajoso. Ahora, aquí está hablando de riqueza. No, entra un hombre con anillo de oro. La gente rica de aquella época usaba vestidos esplendorosos como el que le ponen a Jesús en el juicio. Después de golpearlo le ponen una vestidura esplendorosa. Ese es la tipo de vestidura a la que se refiere. Pero además la gente usaba anillos en todos los dedos, menos en el dedo medio. Y eso hablaba de su riqueza y su realeza. Pero había gente que no tenía tanto dinero para tener anillos de oro. Entonces había casas donde te alquilaban anillos de oro. De tal manera que si tú ibas a ir a la iglesia, pues podías alquilar 3, 4, 5 anillos, colocártelos y de esa manera entrar así. Y por favor, joven, aquí adelante. Por favor, los de ropa, los de anillo de oro, por favor, aquí adelante. Las sinagogas en esa época solo tenían 8 o 10 sillas al frente. El resto era una pared. Y todos estaban parados en la pared o si no sentados sobre sus pies. Y solo había 6, 7, 8 asientos. Pero eso era para la gente con vestidos ostentosos y con anillos de oro. Riqueza, favoritismo y acepción. ¿Se debe de hacer eso? Eso es lo más anticristiano que debe de haber. Ahora, todos somos iguales aquí, hermano, pero si llega un hombre que se ve que lo ha golpeado la vida, llega con su esposa, los niños humildes, hermano, si se puede y a usted no le molesta, permítame ponerlos al frente, porque a ellos tienen que ver que aquí sí hay luz, que aquí está el Hijo de Dios y que Él no hace acepción de personas. Lleguen sus pies descalzos y hasta sucios, hermano, póngalos al frente. Y al término del culto, hermanos, que toda la gente pase a saludarlos, a darle la bienvenida y a abrazarlos, porque aquí no hacemos acepción, favoritismo de persona, porque eso es negar la fe. ¿Están de acuerdo, hermano? Eso es negar la fe. Entonces, ¿por qué no darles un lugar prioritario a los humildes? Que pasen al frente, que se sientan acompañados. El mundo los maltrató, pero aquí no es como en el mundo. Aquí el que quiere ser mayor es el que va a servir. ¿Quién lavó los pies de los apóstoles? Ese se fue un lavado bueno, eran pies sucios realmente. El Señor Jesús, porque Él vino a servir. Bueno, seguimos, hermano. Ya está el pobre andrajoso adentro. Bueno, 3. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida. Pero es que, hermano, no es algo que yo quiera hacer. Me caen bien los ricos. Y cuando los veo, pues la mirada se me hace agradecida. Y no tengo forma de ocultarlo. Decir, por favor, al frente. El que acaba, el que tiene los anillos. Aquí, cerca de mí. Merezco prosperidad. Merezco prosperidad, hermanos. La doctrina de la prosperidad, como la conocemos, es lo más anticristiano que usted puede conocer. Vea cómo tratan a un pobre ahí. Es pecador, hermano. No sale de lo mismo, el mismo carrito, la misma casita, la misma ropita de hace años. ¿Qué es eso, hermano? ¿Dios lo está bendiciendo o no? Lo más anticristiano que usted puede conocer es que se haga acepción de personas
en una iglesia donde habita el Señor. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres de espíritu. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en el buen lugar. Nada más había 7 sillas. Y decís al pobre, pero fíjate, está allá, como decían, no estés molestando, que no te vea el rico, estate allí, en pie, pues ya no hay sillas. O siéntate aquí abajo en mi estrado, siéntate, sí, pero en el piso. Siéntate aquí abajo en mi estrado, porque así era. Bueno, el tema es el favoritismo. Santiago se pregunta, el justo, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos? Está hablando a iglesias, no está hablando a clubs o bares, está hablando a la iglesia. Y venís a ser jueces con malos pensamientos, jueces viciosos que van tras el dinero. Van tras el dinero. Y la Biblia dice que no puedes servir a 2 amos. Si un pastor está pensando en el dinero como prioridad, no está sirviendo al Señor. Y déjemelo decir, en el reino de Dios, escúcheme bien, lo menos importante es el dinero. Y lo sostengo por la Biblia. Lo menos importante es el dinero, porque Dios es piadoso, es bueno y nunca nos ha faltado nada. Pero es que nosotros queremos construir una iglesia grandota, hermano, con pisos de mármol, para que la gente vea cómo es Dios. Dios no está pidiendo eso. ¿Cuándo Dios te pidió eso? ¿Se lo pidió a tu profeta? Eso dice él. Y venís a ser jueces con malos 2:5. Hermanos míos, por favor, no hagan eso. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Hablando de pobres físicos, porque ellos estaban delegados, pobres materiales. ¿También Dios ha elegido a ricos? Sí, porque no todos los ricos son malas personas, y no todos los pobres son buenas personas. ¿De acuerdo? Pero aquí en el contexto de la iglesia, lo que Pablo está diciendo es que por su forma de vestir no debes hacer favoritismo. O por el tipo de carro, o por el puesto que ostenta en el gobierno este hombre que acaba de entrar, no debes de hacer favoritismo. Debes tratarlo igual como al menesteroso que también llega con su Biblia. Porque si tú tienes una mamá con pies descalzos y tú también vienes descalzo y te menosprecian, es lo más antibíblico que puede haber. No puede ser. Es anticristiano. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo? Y también hay ricos pobres, para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Es más difícil que un rico se convierta por la gran comodidad que tiene. Hermano, yo creo que a un rico le ha de molestar, a menos que Dios haga la conversión en él, le ha de molestar dejar su yate privado. Hablo de ricos. El jet que le espera cuando él quiere ir a desayunar a otro país. Es toda cosa de dar una orden. Y esa gente va a decir, oiga, yo no quiero que se acabe esto. Qué feo que Dios nos haya puesto 70 años nada más. Yo quisiera unos 200, porque esto está re bueno. Y en cambio el pobre ya quiere irse, porque sabe las riquezas que le esperan. Eso es cierto, ¿no? Pero hay pobres que no se convierten y hay ricos que sí se convierten. ¿Estamos entendiendo hasta aquí, hermano? La cosa es no hacer acepción por la forma en que se ven externamente, porque Dios no ve lo que ve el hombre. Si afuera hay favoritismos, hermano, déjeme decirle que en la iglesia de Cristo no hay favoritismo, y un verdadero pastor no puede permitirlos. ¿Por qué? Porque negaría la fe. Ahí vamos. Y herederos del reino, 2:7. Muchos ricos, hablo de saduceos, ricos religiosos. Recuérdense que este era un país teocrático.
No era un país democrático como el nuestro, era un país teocrático. Y ahí los meros machuchones eran los saduceos, porque eran ricos. Los fariseos no tanto. Los saduceos entraban a estas iglesias, alguno que otro saduceo se pudo haber convertido y entraba a una iglesia, pero pues él está acostumbrado a vestir así. Hermano, no es problema que alguien tenga dinero, o sea, es que yo tengo tanto dinero, hermano, que para venir a la iglesia, pues tengo que quitármelo, ¿no? Para no ofender a unos hermanos. Qué bueno, hermano, pero te voy a decir algo, tampoco pecas si los traes. El pecado está el que hace acepción por verte así. ¿Sí me estoy dejando entender? El que, si dice, ay, qué buenos anillotes, pues sí, pues no deja de ser fierro, ¿no? Con piedra. Sí, pásale. Ya no hay lugar ahí, pues pásale por ahí. Pero no estás viendo cómo vengo. Pues sí, pero pues ahí hay lugar nada más. Con todo el amor, pues. No hay acepción, hermano. El problema no es que traigas anillo de oro o vestidos costosos. El problema es la acepción que la gente hace por traer así. Y en el mundo decimos, como ven te tratan, ¿no? ¿O no? Pero es afuera, hermanito. Eso es afuera. Como ven te tratan. Pero no es así en la iglesia. No es así en la iglesia. No debe ser. Bueno, hablando de estos ricos, blasfemaban, saduceos, y se metían a la iglesia, el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si ven la maldad que los ricos no cristianos estaban haciendo afuera, y entra un rico a tu iglesia y lo tratas con tanta diligencia, con tanta acepción, estás negando la fe. Ahora, hermano, si tienes dinero y tienes joyas, no hay problema, tráelas, pero no vas a ser favorecido por eso, que quede claro. A lo mejor alguien te va a chular el anillo, qué bonito, ¿no? 5 anillos que traes. Pero el problema no es ese, el problema es que se haga acepción. Si en verdad cumplís la ley real, miren, ¿cuál es la ley real? La ley real es, hermano, se los voy a leer acá. La ley real es la esencia, la suma, la sustancia de toda la palabra de Dios. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la suma? ¿Cuál es la sustancia de todo este libro? Está solamente en 2 mandamientos. Mateo 22:37. Aquí está la esencia de este libro y se reduce en 2 mandamientos. La respuesta surge de que un escriba pregunta a Jesús, ¿cuáles son los más importantes de todo lo anterior? Y Jesús lo resume en 2. Dice, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Seguimos? Este es el primero y el más grande, porque de ahí se deriva todo. ¿Seguimos? Y el segundo es similar, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué más? De estos 2 mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Acuérdense que el Nuevo Testamento no estaba escrito, aquí es Jesús el que está hablando. Así que mi hermano, si usted conoce estos 2 mandamientos, los memoriza, pero además los aplica, ¿para qué viene a la iglesia? ¿Todo está ahí? ¿O no? Es más, bueno, hagámosla menos dramática. Apréndase los 10 mandamientos, ¿sí? Los 10. Y aplíquelos a su vida. Y ahí nos vemos en el día del juicio. Chao. ¿Para qué quieren, pastor? ¿Sí? Pero este libro explica cómo es que se aplican esos 2 mandamientos. Por eso que usted viene a la iglesia. Para que un verdadero hombre de Dios le explique a usted cómo se viven y cómo se interpretan estos 2 mandamientos pequeños. Bueno, entonces hay gente que dice, bueno, hay gente que adultera aquí en la iglesia. Yo no.
Hay gente que asesina. Yo no. Está bien, pero tienes favoritismo. Y eso es pecado. Y estás tan frito como el que asesina o como el que adultera. Así de frito estás igual. No, pero yo considero que es un pecado menor, tal vez por sus consecuencias, pero no ante Dios, porque ante Dios pecado es pecado. ¿Se entendió? La ley real es esa, la sustancia y la esencia de este libro, y está en 2 mandamientos. Si quieres ser amplio, 10. Conforme a la escritura dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. El problema es que a veces no nos amamos ni a nosotros mismos. No sabemos cómo amarnos, ¿sí? Así de dañado está el ser humano. ¿Cómo vamos a amar al prójimo? Bueno, pero si hacéis acepción, favoritismo de personas, cometéis pecado. Pero es un pecado chiquito, hermano. Es un pecadito comparado con el adúltero o el asesino. Estás frito. Gálatas 3:10. Todos los que están bajo la ley están bajo maldición. Y nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La justicia de Dios, de Cristo, es imputada a nosotros. Sin santidad nadie verá a Dios, pero no tu santidad, la de Cristo, porque esa sí es perfecta. Ahora, ¿por eso vas a pecar? No, debes luchar por no pecar. Ahora sí, ahí está, bueno, qué bueno. Gálatas 3:10, estábamos bien, regrésala. Ahí está. Si alguien guarda toda, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque si eres tan perfecto y nada más una vez por pensamiento pecas, estás frito. Bien frito, igual como el asesino. Ante Dios, porque Él es santo. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas, en todas, porque la ley se cumple toda, no 98%. Seguimos a Santiago, por favor, gracias. Ahora, el amor al prójimo nace desde Levítico, hermano. Cristo lo cita, pero cuando Cristo lo cita de Levítico. ¿Quiere ver? ¿Quiere ver, hermano? Levítico 19:18. Porque Cristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahvé. ¿Ah? Desde Levítico está el amor al prójimo, hermano. ¿Está bien? Seguimos a Santiago. Santiago. Pero si hacéis acepción de persona, estás cometiendo pecado, estás bajo maldición, estás pecando, pero es un pecado chiquito, estás pecando y quedas convicto por la ley como pecador o transgresor. Seguimos, 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, esto es hipotéticamente, porque nadie pudo, solo Cristo. Cualquiera que guardara toda la ley, hipotéticamente hablando, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos los pecados de todos. Por eso ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Pórtate bien, teme al Señor, porque estás bajo la gracia. Seguimos. Porque el que dijo, ¿quién es el que dijo? Dios. Citas de Deuteronomio, estas dos. No cometerás adulterio. El mismo que dijo adulterio, también dijo, no matarás. Que la mejor traducción es no asesinar, porque el asesinar es diferente al matar. No matar, bueno, no asesinarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, soy muy limpio, ¿no? Eso sí, tengo una mente en el tema sexual inmaculada. Pero soy muy corajudo y muy quisiera matar al que me hiere. Ah, pues eres asesino. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas en tu mente. Jesús dijo que aquel
que se enoja con su hermano, ya asesinó. Pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Seguimos. Así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Un día seremos juzgados a través de la ley de la libertad, pero justificados por la gracia. Por la ley somos pecadores, pero por la gracia somos justificados. Por la gracia de Cristo en la cruz. ¿Correcto? Seguimos. 12:3. Hermano, cuando está hablando de juicio sin misericordia, se está refiriendo a no creyentes. Esto es importante saberlo, porque entonces si esto se lo aplicamos a creyentes, no somos justificados. Aquí está hablando de no creyentes, mire, porque juicio final sin misericordia. La palabra misericordia es bien amplia. Mire, en el hebreo la palabra misericordia es útero, o sea, cuando un útero cubre un embrión, una matriz cubre un embrión. En el Nuevo Testamento la palabra puede ser vísceras, sentir profundo por el dolor de otro, empatía, ¿sí? Todas las acepciones de palabra misericordia. Porque juicio sin misericordia será aquel que no hiciere misericordia. ¿Quién no hace misericordia? El no creyente. ¿Quién hace misericordia? El verdadero creyente va a hacer misericordia de manera natural. ¿Por qué? Porque no es obra humana, es obra divina. El que comenzó la buena obra, la terminará hasta el día del fin. El que persevere hasta el fin será salvo. ¿Alguien por qué perseveró hasta el fin? Porque Dios hizo que él perseverara hasta el fin. La perseverancia es obra de Dios, no humana. Bueno, ¿quiénes van a hacer misericordia? El verdadero creyente. Porque hay una gran multitud de falso creyente. Mateo 7:25 dice que en aquel día muchos dirán: Señor, Señor. Es un falso creyente que creyó que estaba justificado por sus obras de la ley, su religiosidad, y dirá: no os conozco, hacedores de maldad. Somos justificados con gracia, pero vamos a ser juzgados por obras. Nuestras obras van a ser juzgadas en el día del juicio. Y un hombre que ha conocido la misericordia, tengo la certeza que va a ser misericordioso. Y un hombre que no ha conocido la misericordia, aunque sea buen religioso, no va a ser misericordia. Una fe genuina engendra obras de manera natural. No hay que estarle diciendo: haz buenas obras, chance te salvas. Haz buenas obras, chance te salvas. No. Un hombre misericordioso hace buenas obras. Es amplio esto, hermanos. Una cosa es un acto generoso que hasta un impío puede hacer. Tenemos que revisar que es una buena obra, como el hermano ya explicó. Pero hasta un impío puede hacer actos generosos, no para glorificar a Dios. No sabemos realmente por qué lo hacen. Tal vez lo hacen no porque sea lo bueno, sino lo correcto. Y hermanos, conviene hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque te va bien. Hay una ley de la siembra y la cosecha, en la cual hasta los no creyentes reciben esta ley. Si alguien es un hombre respetuoso de su esposa, de sus vecinos, ¿qué va a pasar? Aunque no sea creyente, lo van a respetar. Entonces, este hombre, aunque no sea creyente, hace lo correcto, no porque sea bueno, sino porque es lo correcto, y él sabe que le conviene. ¿Se entiende la diferencia? Sin embargo, el que ha nacido de nuevo, el que tiene misericordia, el que ha nacido en Cristo Jesús, va a hacer las cosas por misericordia, no para que se le dé gracias a él, sino a su Señor, al quien sirve. ¿Hay diferencia? Sí la hay. No solamente hay que hacer lo correcto, hay que hacer lo bueno, lo que agrada a Dios. Bueno, ahí está, hermanos.
Miren, gran cantidad de gente cree que es salva por ser religiosa. Porque estos que le están hablando a Jesús no son gente que siempre estuvo en contra de Cristo, ¿no? Maestros universitarios, ateos declarados. No hay problema con ellos, ya sabemos que así son y esa es su postura y se les respeta. Pero aquí hay un grupo de gentes grande que cree que es salva, que ha asistido a actos religiosos, que está en una búsqueda, pero no es conocida por Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que lo ama. Bien, seguimos en Santiago. Dice, aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La gracia triunfó sobre la ley. ¿Cómo puede ir Cristo en su vía crucis, camino a la cruz, gozoso, si lo van golpeando, si se han burlado de él, si lo han lastimado su rostro? ¿Cómo puede ir gozoso? Es que él sabía lo que iba a lograr, que muchos iban a ser justificados, muchos. Por eso él está gozoso, tan gozoso, que una de las palabras en la cruz es perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es gozo. Se van a salvar muchos. Bueno, 2:14. Hermanos míos, vamos a entrar al tema de las obras, hermano. Si veo que se me duermen, lo explico más concreto, ¿eh? Muy bien. Dice 2:14. Santiago 2:14. Entramos al tema de las obras y la fe. ¿De acuerdo? Vamos a leer el texto. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Se hace una pregunta, Santiago. Ay, hermano, yo tengo una fe en Cristo, pero no tengo obras. ¿Podrá salvarle esa fe? Y si un hermano o una hermana están desnudos, hermano, no es un desnudo erótico, es un desnudo por pobreza, no tienen con qué taparse, no tienen ropa. Y si una hermana está desnudos y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, aunque sea pancito y frijolito, hermano, aunque sea eso, pan y frijol. Y alguno de vosotros lo sabe y dice que tiene fe. Y le dice, id en paz, shalom. O bueno, actualmente Dios te bendiga, ¿no? Dios te bendiga, tápate bien y come bien, te ves pálido y se ve que tienes frío. Que Dios te bendiga, tápate bien y come bien, y sabes que no tiene. Pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, y tú sí tienes. Pero además de que tienes fe, según tú. Se me hace hasta malvado esto. Alguien que hace eso, que está diciendo, cúrate, y sabe que no tiene para medicina, pues ponte a orar, ¿no? Se me hace malvado y dice que tiene fe. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea, mire, aquí la trampa está en que si tú tienes fe genuina y no tienes obras, estás muerto. Santiago no está diciendo eso. Santiago está diciendo, si alguien dice que tiene fe, pero no la tiene, porque tiene una fe muerta, porque una fe muerta
no produce obras. Eso es lo que está diciendo Santiago. No está diciendo que una fe genuina no produce obras buenas, no. Está diciendo que si alguien dice que tiene fe genuina y no la tiene, y no, como consecuencia la evidencia es que no tiene obras, no podrá salvarse. ¿Se está entendiendo esto hasta acá? Es importante entender esto para entender lo que viene. Si alguien dice que tiene fe, pero mira cómo trata al que tiene hambre, no tiene fe. Santiago está con un interlocutor imaginario. Pero alguno dirá, el mismo que no tiene fe, tú tienes fe y yo tengo obras. Primero se está jactando de que tiene obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. No puede haber fe sin obras, hermano. No puede haber fe sin obras. Una fe genuina no puede estar sin obras. Porque la fe genuina de manera natural hace obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Claro, alguien tiene una fe genuina, demuestra su fe por sus obras. Es más, no solamente es un hombre que tiene falsa fe, es un hombre que conoce ortodoxia bíblica, conoce sana doctrina, porque Santiago va a citar el Shema judío de Deuteronomio 6, 4, 5, que esa es ortodoxia judía. Dios es uno. Oye Israel, Jehová uno es. Esto es ser ortodoxo. Bueno, tú trataste mal al que tiene hambre, tiene sed, le dijiste échale ganas, pero sí conoces ortodoxia, porque conoces que Dios es uno. Bien haces. Ironía, bien haces. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra, la fe no genuina. Tú crees que Dios es uno, bien haces. ¿Por qué? Qué ironía, porque también los demonios creen. Usted puede ver citas donde Jesús reprenda al endemoniado gadareno y ellos reconocen quién es Jesús y saben que Dios es uno. Es increíble con tanta ignorancia bíblica actual que los demonios conozcan más de ortodoxia, que los demonios conozcan más de doctrina que un creyente. Pero el demonio tiene una incapacidad, no puede amar a Dios, no puede, por su naturaleza. Más que, bueno, ok. Ni la ortodoxia te salva, ni conocer sana doctrina si tienes una fe muerta, porque también los demonios tienen un conocimiento correcto de quién es Dios. ¿Vamos bien? Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Y va a poner 3 ejemplos. Uno de Rahab, la prostituta, otro de Abraham. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Una fe genuina. Insisto, hermano, una fe genuina y una fe no genuina. Alguien dice que tiene fe, pero no es genuina. Y alguien sin decirlo tiene fe genuina. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Hablando de Abraham, cuando a él se le pidió sacrificar a su hijo. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Bueno, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y la fe perfeccionó las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bueno. Da la impresión que Abraham creyó por tener buenas obras, fíjese.
Pero Abraham, cuando él cree, fue en Génesis 15. En Génesis 15, Dios le promete a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Abraham ya es creyente. Abraham en Génesis 12 fue sacado de su parentela. En Génesis 15 Abraham fue declarado que iba a tener una nación, que su descendencia no podía ser contada. Y en Génesis 22, siendo ya creyente Abraham, Dios prueba la fe de Abraham. Y Abraham actúa por obras porque ya era creyente y ya tenía una fe genuina y actuó por obras en base a una fe genuina. ¿De acuerdo? Cronología nada más. Rahab, la prostituta de Jericó. Usted tiene que ir a Josué capítulo 2 y ver esta historia. Cómo cuando iban a conquistar Jericó, envían 2 espías. El rey de Jericó observa que llegan los espías y se meten en la casa de Rahab, que era prostituta. Y entonces el rey de Jericó envía y dile a Rahab que saca a esos 2 espías que ya la vimos. Y llegan por los espías y ella dice: no están aquí. Vinieron a preguntar aquí, pero antes que se cerrara la puerta de Jericó, se fueron. ¿Por dónde se fueron? Por ahí, y ahí se van. Ella se sube al terrado donde están los espías y platica con ellos. Y si usted ve el diálogo que tiene con ellos, ella está declarando antes de hacer esa obra que ella creía que Jehová era el Dios de los cielos. Ella ya tenía una fe dada por Dios antes de cubrir a los espías, porque una fe genuina genera buenas obras, hermano. No se pierda pensando que las obras generan una fe. Nunca. Primero es la fe y después son las obras, porque el verso 24 está fuerte, hermanos. Véanlo. Pareciera que va a contradecir todo lo del apóstol Pablo. ¿Ya vio 2:24? Mm, 2:24. Miren, esto parece contradecir lo que voy a leer después. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ya ve, hermanos, hay que hacer obras para salvarse, jamás. Hay que hacer obras porque ya somos salvos. Las obras, y aquí hay mucha diferencia, porque el que piensa que se puede salvar por obras está confiando en su carne. Y el que piensa que se va a salvar por fe, que es un don de Dios que viene de lo alto y que de ahí nacieron las buenas obras, le está dando la gloria a Dios y no al hombre. Hay mucha diferencia. No, por aquí lo importante es hacer obras. No. Lo importante es saber de dónde vienen las buenas obras. Y siempre vienen de lo alto, del don perfecto, del regalo que viene de lo alto. No vienen de acá. Vienen de arriba. Santiago no está contradiciendo a Pablo. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por obras y no solamente por la fe. Lo que está diciendo Santiago es que la fe genuina produce buenas obras. Asimismo pone 3 ejemplos. También Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras? Ya les expliqué. Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Tercer ejemplo, el cuerpo sin alma. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Pero Santiago no se está refiriendo a la fe genuina. Se está refiriendo a la fe falsa.
de aquellos que un día van a enfrentar al Señor, van a decir: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos. No os conozco, hacedores de maldad, religiosos, porque los ateos ya los conozco, pero a ustedes que dicen que me seguían sin obras, no os conozco, nunca os conocí. ¿Se entendió? Ahora, si usted me lo permite, hermano, y si aguanta y da tiempo y no se duerme, nada más quiero ponerle en contraposición a este 2:24. ¿Se entiende, hermanos? A este 2:24 quiero ponerlo en contraposición con la doctrina paulina, rápidamente. ¿De acuerdo? Mire, ¿qué dice 2:24? ¿Ya lo leyó? Léalo otra vez. Bueno, ya está bien leído. Ahora vayamos a Santiago, con esto vamos a terminar. Vamos a Santiago 3:27-28. ¿Qué dice? No, perdón. Romanos 3:27-28. El hombre, no. El 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley, ¿correcto? Vamos a Romanos 5:1. Romanos 5:1. ¿Qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Justificado por las obras? No, por la fe, pero la fe verdadera produce buenas obras. Gálatas 3:24. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe genuina, no el que dice que tiene fe y no tiene obras. Efesios 2:8. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esta fe que usted tiene no es don de usted, y esto no es de vosotros, pues es don, regalo de Dios. Muy bien. Seguimos el 2:9, entonces. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Queda claro? Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero quien la sobrepasa es la gracia. Romanos 4:2. Romanos 4:2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. 4:3, ¿qué dice? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, no por obras, para que Abraham no se gloríe. ¿Esto contradice Santiago? No. Más, hermano, más. Gálatas 6:1. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois... Uy, no es Gálatas 6:1. Bueno, Romanos 1:17. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela
por fe y para fe, como está escrito. Y este fue el versículo que le dio vida a Lutero. Mas el justo, el que es justificado por la fe, no por las obras, vivirá. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, salvos por gracia, salvos por fe, para hacer buenas obras, no para salvarnos, sino porque ya hemos conocido la gracia, vamos a hacer buenas obras. Hermanos, la fe es el único acto que no es una obra. La fe es el único acto que no es una obra. Es un regalote. Se lo dio Dios a quien Él quiso, a quien amó, conoció antes que el mundo fuera. La fe no es una obra, es un regalo. Les leo algunos pensamientos finales. Las buenas obras no hacen a un hombre bueno. Las buenas obras no hacen a un hombre bueno, pero un hombre bueno hace buenas obras. Las buenas obras no son el fundamento de la fe, pero son la evidencia de ella. No es el fundamento, pero son evidencia. La justificación de la fe resulta en la justificación por las obras. Una ley de la exégesis. La exégesis es sacar el texto hacia afuera, estudiarlo. Una regla de la exégesis dice que si un versículo aparentemente parece contradecir muchos versículos bíblicos, este versículo aparentemente oscuro y contradictorio debe de ser alumbrado por el resto de todos los versículos de la Biblia. Es una regla hermenéutica. Y no al revés. No este versículo que aparenta contradecir el resto del libro es el que debe alumbrar a los otros. No. Todos los textos deben alumbrar al texto aparentemente contradictorio. ¿Sí? Pero como ya estudiamos ahorita, no está contradiciendo lo que Pablo dice de la salvación por gracia. Y si así fuera, el resto de la Biblia alumbra a ese versículo diciendo que solo es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Terminamos. Y segundo, no tenga favoritos en la iglesia. Punto. Ya lo dijimos. Póngase de pie. Señor mi Dios, gracias. Nos hemos presentado con temor y temblor, porque no hemos querido que hable el predicador, sino que Dios hable. Por eso hemos dicho, Señor, habla tú y no el predicador. Hemos querido pegarnos al texto lo más humanamente posible y aún con nuestra incapacidad, Señor, y hemos visto que tu palabra ha sido expuesta y usted ha hablado. Señor, gracias, porque en verdad que la iglesia es diferente al mundo. No debe tener favoritismo, acepción de personas por su talento, capacidad, dinero, belleza. No, Señor. Este es el único lugar en el mundo donde no se acepta el favoritismo. Es más, si pudiéramos ser más tiernos con los que menos tienen, sería honrar tu palabra, Padre mío. Y gracias, Señor, porque esta fe que tenemos no es una obra nuestra, es un don, es un regalo que vino de lo alto. Algo como un nacimiento, un nacer de nuevo. La metanoia cambió nuestra mente y ahora amamos. Señor, hacemos obras de manera cotidiana, empezando en nuestra casa. Las buenas obras comienzan en nuestro hogar.
ser buenos y justos. Ayúdanos, Padre mío. Queremos hacer tu voluntad. Y gracias por haber estado y de habernos ayudado en esta mañana en la predicación de tu palabra. Bendito Señor. Gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, para el próximo domingo, Santiago 3. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas de Números y de Corintios. Números dice así: Jehová te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia. Paz. Corintios. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice, amén. Hermanos, gracias por este año que está terminando. Ha sido un año difícil por lo que usted conoce de la pandemia, pero Dios ha sido fiel. Ha habido momentos muy duros, pero podemos dar testimonio que Dios está con nosotros, hermano. Y así creo que será el próximo año hasta el día del fin. Invitamos a los hermanos de la red que sigan estudiando la Escritura el año que viene, pero el próximo domingo será Santiago capítulo 3. Agradecemos a toda la audiencia en internet que nos siguen, y lo único que queremos hacer es que ustedes sean bendecidos por la palabra, que sean bendecidos por la palabra de Dios. ¿De acuerdo, mis hermanos? Así que el Señor les bendiga y nos veremos el próximo domingo. En el nombre de Jesús. Hasta la próxima.